Dentro de cada persona mexicana, reside una historia que se inició mucho antes de la existencia de México como nación. Imagina que en una simple gota de tu sangre se fusionan miles de años de travesías, conquistas y supervivencia. Eso es México. Un experimento genético imposible de replicar. Los científicos sostienen que el ácido desoxirribonucleico, ADN, mexicano no se limita a un único continente, sino que abarca a todos. Desde las tundras heladas de Siberia hasta las densas selvas del Amazonas, desde los ancestrales reinos africanos hasta los palacios de Castilla, todo confluye aquí, en nosotros. Pero, ¿cómo se produjo un evento tan improbable? ¿Qué trayectorias tuvieron que cruzarse para que un solo mexicano lleve consigo rastros genéticos de cazadores de mamuts, de guerreros toltecas y de navegantes españoles? Lo que estás a punto de escuchar no es solamente historia. Es la crónica biológica de un país que emergió del choque de mundos y que, de alguna manera, sigue evolucionando en el interior de cada uno de sus habitantes. Es una travesía de miles de años, condensada en nuestros genes. Prepárate, porque el viaje comienza mucho antes de la construcción de las pirámides, incluso antes de la adoración a los dioses, cuando el hielo dominaba la tierra y los primeros humanos, sin saberlo, estaban redactando el prólogo genético de todo un continente. A lo largo de miles de años, su ADN comenzó a evolucionar de manera aislada, dando origen a firmas genéticas regionales que todavía son detectables en la actualidad. En la región central de México, los primeros agricultores domesticaron el maíz, la calabaza y los frijoles, lo que desencadenó una revolución alimentaria que modificó sus cuerpos y sus genes. El tránsito de la vida nómada a la agricultura sedentaria dejó una profunda huella biológica, y con el tiempo, estas comunidades se transformaron en algunas de las civilizaciones indígenas más complejas y sofisticadas del mundo. Pero lo verdaderamente asombroso es cómo esos genes ancestrales no se extinguieron. Sobrevivieron en pueblos ubicados en las montañas, en claros de selva y en asentamientos costeros. Los ecos de la ascendencia de la edad de hielo siguen vivos, sepultados no solo en ruinas arqueológicas, sino también en la sangre de las personas que residen allí hoy en día. Si te aventuraras a viajar por México y analizaras el ADN de los grupos indígenas estado por estado, podrías sorprenderte con los hallazgos. Los científicos ya lo han hecho, y los resultados desafían todo lo que creíamos saber sobre la genética en un solo país. Algunas poblaciones indígenas en México son tan distintas genéticamente entre sí como lo son los europeos de los asiáticos orientales. Esto no es una exageración. De hecho, un estudio pionero realizado por investigadores mexicanos, conocido como la Cohorte Maíz, analizó a más de 1000 individuos indígenas pertenecientes a 60 grupos étnicos distintos. Lo que descubrieron fue impresionante. México no solo es diverso genéticamente, sino que está genéticamente fragmentado. Comunidades que permanecieron aisladas como los seris de Sonora o los lacandones en Chiapas poseen firmas genéticas únicas que han evolucionado de forma separada durante miles de años. La geografía, con sus montañas escarpadas, sus vastos desiertos y sus densas selvas tropicales, actuó como barreras naturales, manteniendo a las poblaciones separadas el tiempo suficiente para que desarrollaran una ascendencia completamente diferenciada. Esta no era una única identidad indígena. Era un mosaico genético tejido con docenas de hilos ancestrales. Incluso en la actualidad, en lugares que no han sido tocados por la urbanización a gran escala, las personas conservan linajes que se remontan a ancestros regionales que jamás se mezclaron con vecinos ubicados a tan solo unos cientos de millas de distancia. Y más allá de la diferencia, algunos de estos genes podrían provenir de poblaciones misteriosas y desconocidas. Investigadores han encontrado indicios de una población fantasma en ciertos grupos indígenas mexicanos, una fuente ancestral que no coincide con ningún genoma antiguo que se conozca. Quiénes eran o de dónde provenían sigue siendo un enigma, pero su legado perdura, entrelazado en el ADN de las personas que viven hoy. Así que cuando decimos que el ADN mexicano es extraño, no solo nos referimos a que es diverso. Queremos decir que guarda secretos, algunos de ellos todavía enterrados profundamente en el código genético, esperando el momento de ser desvelados. Cuando las embarcaciones españolas arribaron a las costas mexicanas a principios del año 1500, no solo trajeron acero, caballos y la viruela, sino que también trajeron consigo una ola genética irreversible. En el lapso de unas pocas generaciones, el ADN de México se modificó de manera más drástica de lo que lo había hecho en miles de años. Colonizadores españoles,
esclavos africanos y pueblos indígenas colisionaron. Y de esa colisión emergió algo nuevo, la población mestiza. Pero este no fue un proceso de mezcla simple. Fue un proceso enredado de conquista, resistencia, supervivencia y adaptación. Los estudios genéticos demuestran que en todo México hoy, la persona promedio posee una mezcla de ascendencia nativa americana, europea y africana. Pero la forma en que esta mezcla se manifiesta varía radicalmente según la región. En el sur y sureste, la ascendencia indígena a menudo constituye más del 80% del genoma de alguien, en particular en lugares como Oaxaca o Chiapas. En contraste, las personas del norte y oeste frecuentemente exhiben niveles mucho más altos de ascendencia europea, a veces cercanos al 50%. La ascendencia africana, aunque menos común, sigue estando claramente presente, especialmente en áreas costeras como Veracruz y Guerrero, donde se trajo a africanos esclavizados durante la época colonial. Y el factor de género desempeñó un papel crucial. El ADN revela un patrón que se observa en gran parte del continente americano. Hombres europeos y mujeres indígenas o africanas constituyen la mayoría de la ascendencia colonial. Esto significa que la mayoría de las personas en México hoy descienden de madres que eran nativas o esclavizadas y de padres que eran colonizadores. Es una dura verdad codificada en los cromosomas. Pero también significa que la identidad mexicana moderna se fundamenta en una base de tanto trauma como de resiliencia. Cada célula del genoma mestizo narra una historia de supervivencia, de cómo los linajes indígenas perduraron contra todo pronóstico, mezclándose pero sin desaparecer, adaptándose pero sin desvanecerse por completo. E incluso hoy, la proporción y la localización de esta mezcla nos dicen más de lo que los libros de historia podrían contarnos. México no es simplemente un país. Es un puente a nivel geográfico, genético y cultural, ubicado estratégicamente entre América del Norte y Central, con costas en dos océanos e imponentes cadenas montañosas que lo atraviesan. El paisaje de México siempre ha influido en la forma en que la gente se movía, se establecía y se mezclaba. Algunas regiones se convirtieron en encrucijadas genéticas donde diferentes ascendencias convergieron. Otras se convirtieron en focos aislados, preservando ADN antiguo como si fueran cápsulas del tiempo. Tomemos como ejemplo el centro de México, donde las rutas comerciales en el pasado unían la capital azteca de Tenochtitlán con rincones distantes de Mesoamérica. Los bienes se movían, los idiomas se mezclaban y también los genes. En contraste, las comunidades indígenas en la Sierra Madre o en la Selva Lacandona se mantuvieron relativamente intactas por la conquista o la migración. Por eso, la gente de algunos pueblos todavía conserva ADN casi idéntico al de sus ancestros de hace miles de años. En años recientes, científicos del Biobanco Mexicano lanzaron uno de los estudios genéticos más ambiciosos jamás realizados en América Latina. Al analizar a miles de individuos de todo el país, descubrieron cuán detallada es realmente la diversidad genética de México. No solo es posible saber si la ascendencia de alguien es indígena, a menudo se puede determinar de qué región provienen, incluso hasta estados o grupos lingüísticos específicos. Esto significa que tu ADN no solo dice mexicano. Indica si tus ancestros cruzaron desiertos o pescaron en lagunas costeras, si cultivaron maíz en las tierras altas o si cazaron en las selvas. La geografía no solo moldeó la cultura, también moldeó los linajes. Y esos patrones aún se propagan por el genoma mexicano como antiguas fallas ocultas bajo la superficie. Entonces, ¿qué hace exactamente que el ADN mexicano sea el más extraño del mundo? No es solo su diversidad, son sus capas. México no es un crisol genético, es un mosaico, un lugar donde los ancestros de la Edad de Hielo, las civilizaciones antiguas, las conquistas coloniales y las tribus aisladas dejaron huellas que aún se manifiestan en las personas vivas. A diferencia de otras regiones, donde las olas migratorias a menudo borraban el pasado, México logró mantener su historia genética intacta. Está apilada como estratos geológicos en el ADN de una persona. Puedes encontrar el legado de una mujer de una aldea agrícola olmeca, el cromosoma y de un conquistador español, y un hilo mitocondrial que se remonta a un ancestro africano que sobrevivió al pasaje medio. Algunos científicos incluso han encontrado conexiones genéticas entre los indígenas mexicanos y poblaciones antiguas del sudeste asiático y el Pacífico, posiblemente restos de rutas comerciales o migratorias olvidadas. Y en ciertas comunidades de las tierras altas, variantes genéticas raras han perdurado durante miles de años,
mostrando casi ninguna influencia externa. Esto convierte a México en una mina de oro para genetistas, antropólogos e historiadores por igual. Ningún otro lugar ofrece una cadena tan completa e ininterrumpida de movimiento, mezcla y supervivencia humana. El ADN mexicano no es solo extraño. Es un fósil viviente, una línea de tiempo escrita en el cuerpo, susurrando secretos que la historia nunca registró. Desde los viajeros de la Edad de Hielo hasta los imperios tallados en piedra, desde los comerciantes costeros hasta los colonizadores y sobrevivientes, el ADN de México es un registro de todo lo que ocurrió cuando los mundos colisionaron y las culturas se mantuvieron firmes. No es un relato simple, ni pulcro, pero es auténtico. En cada hebra, hay voces que nunca llegaron a los libros, de madres, cazadores, reyes y rebeldes. Recuerda que esto es lo que pasa allá en México.